Bueno, ¿qué tal, Blanca? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿La comida bien? La comida fantástica, ese menú a 8 manos. 8 manos, la verdad, Maravilloso. probando de alguna manera todo lo que hemos ido aquí escuchando y valorándolo ya, en el paladar, que es lo que realmente vale la pena. La verdad es que ha estado francamente bien. Pues nada, muy buenas tardes a todos vosotros. También saludamos de nuevo a todos aquellos que nos están viendo a través de Navarra Televisión, de la web y también de las redes sociales desde casa. Pues vamos a arrancar la sesión de tarde con los primeros talleres de esta segunda edición de Navarra Gastro Summit, con un interesante menú sostenible en el que yo creo que vamos a seguir sorprendiéndonos y aprendiendo mucho, ¿verdad? Vamos a aprender mucho. Yo te voy a lanzar, os voy a lanzar a los que estáis aquí, a los que estáis también en casa, una pregunta. No sé si sabéis qué es el kokumi. Pepe, ¿sabes lo que es el kokumi? Yo la verdad es que no. Bueno, pues la verdad es que es un término que cada vez está tomando cada vez más peso, aunque es difícil, y pocos lo conocen, ¿no? Pero el kokumi es un término que hace referencia a una sensación en boca, no a un sabor como tal. Es una sensación en boca que vamos a descubrir hoy algo más de ese kokumi. Pues para poder entenderlo hemos invitado a este Navarra Gastro Summit a una experta en el ámbito, es Nabila Rodríguez, es ingeniera química, es química analítica y máster en ciencias gastronómicas. Actualmente es investigadora en la Universidad de Harvard y también en el Basque Culinary Center y nos va a presentar este concepto a través de esa sensación que estamos expectantes, esa sensación kokumi. Pues vamos a conocerlo. Nabila, adelante. todo tuyo. Bueno, hola a todos, gracias. Bueno, yo soy Nabila, me voy a presentar un poco. Yo siempre lo digo, no soy cocinera, trabajo en la parte de investigación en un restaurante, pero yo soy ingeniera química y química analítica. Pero empecé tras terminar mi máster en ciencias gastronómicas y sigo con mi tesis doctoral en ciencias gastronómicas. Y cuando empecé en el mundo de las fermentaciones, siempre como química analítica, cuando se fermenta, siempre un montón de aromas diferentes, sabores, y había ciertos sabores o ciertas sensaciones en boca que yo no entendía. Entonces, empezando a buscar, encontré este término. Bueno, ¿qué es el kokumi y su importancia en la gastronomía, que la tiene y muchísimo? Uy. Quería empezar por los gustos básicos. Estamos muy familiarizados con el dulce, con el salado, con el amargo, e incluso cada vez más estamos más familiarizados con el umami. Entonces, muchas veces se confunden kokumi, umami, pero hay ciertos alimentos que no se explican con los 5 gustos básicos. Entonces, y le vendrán el ajo. El ajo muchas veces, ese retrogusto que deja el ajo, es muchas veces imposible decir no es dulce, no es salado, no es amargo. Esa sensación es kokumi. O esos estofados, o incluso esos caldos muy reducidos que permanecen mucho en boca, que tienen mucha complejidad. Eso también se explica con esta sensación. Pues kokumi viene de la palabra koku en japonés. Y básicamente esto está muy integrado en la cultura japonesa porque ellos, principalmente su gastronomía está basada en productos fermentados. Y una de las formas de conseguir kokumi es tras las fermentaciones. Entonces, koku en japonés significa rico, delicioso. Y se puede explicar eso pues, con una sopa de un ramen, o incluso un queso curado o el estofado. Pero koku no siempre significa delicioso, sabroso para los japoneses. Porque, por ejemplo, un zumo de naranja, el umushu, son deliciosos para ellos, pero no es koku. Y les voy a explicar la diferencia. Estos alimentos son deliciosos, pero la sensación que deja en la boca es simple. Cuando nosotros comemos pues, una cereza, es una sensación que desaparece muy rápido por la concentración de agua. En cambio, la sensación koku permanece en boca durante mucho tiempo. Y esa es la diferencia entre un alimento que tiene kokumi y un alimento que no lo tiene. ¿Cómo se puede obtener esta sensación en boca? Pues a través de la maduración, como puede ser pues, un queso curado o incluso muchísimos embutidos.
Incluso con el calor, es importante, a través de la reacción de Maillard nosotros también podemos obtener kokumi, o koku en este caso. Y es muy simple, o sea, cuando nosotros tenemos una carne cruda, es carne cruda, pero una vez se cocine, eso cambia por completo, esa complejidad en boca permanece. Y eso es lo que los japoneses le llaman koku. Y luego en las fermentaciones. En las fermentaciones es lo que yo me he centrado durante mi tesis doctoral. Y lo que hago es estudiar los microorganismos que producen esa fermentación, porque muchas veces hablamos de pues, el koi y Aspergillus oryzae, pero cuando haces el miso, nosotros no lo hacemos en un lugar que no haya, al final en el ambiente hay millones de microorganismos, entonces lo que hago es estudiarlo desde la comunidad que se establece, con técnicas que probablemente le puedan sonar, metagenómica, etcétera. Y tras la fermentación nosotros podemos obtener esta sensación en boca. La característica de los alimentos que nos da la sensación de koku es producida por la estimulación del gusto, el aroma y la textura. Es súper importante la mezcla de los tres, porque es una sensación que es explicado por esos tres atributos. Llevo hablando de koku, pero a nivel de... Cuando empezaron a investigar, le pusieron el mi, porque significa sabor en japonés, como el umami, pues kokumi. Y es un término que es utilizado en el ámbito científico. Los japoneses de manera general no utilizan la palabra kokumi, sino utilizan la palabra koku. Kokumi es un término que se ha utilizado en los laboratorios. O sea, todas las personas que investigamos sobre esta sensación lo llamamos, de hecho, se acuñó en Japón como kokumi. Bueno, es bastante nuevo, o sea, del 90, o sea, hace 32 años. Pensemos que el umami lleva desde 1800, o sea, que lleva bastante tiempo. Entonces, hay muchísimas cosas que todavía no sabemos de esta sensación, sobre todo por qué nos hace producir eso en el cerebro. O sea, todas esas conexiones que se producen todavía está por estudiar. O sea, es un mundo que está ahí. O sea, hay muchísimas cosas que descubrir. Se descubrió en el 1990, en Japón, queriendo explicar por qué añadiendo extracto de ajo al agua dejaba ese retrogusto, esa complejidad. De hecho, el primer péptido responsable del kokumi se llama glutathione y está presente en el ajo. Vale, el kokumi, dirán, ¿qué es? Pues el kokumi son péptidos, que son moléculas de cadena corta de proteína, que se degradan por los procesos que hablaba anteriormente. Sobre todo, por ejemplo, como yo lo estudio con las fermentaciones, lo que hago es utilizar las enzimas que los microorganismos producen para romper esas moléculas. Y bueno, ¿y es el kokumi un gusto básico? No. No lo es, es una sensación. Siempre he estado hablando de sensación, porque la diferencia entre un gusto básico y una sensación en boca es que cuando nosotros disolvemos azúcar en agua, agua dulce, sal, agua salada. Pero cuando disolvemos los péptidos de kokumi en agua, no tienen sabor alguno. No hay sensación, o sea, no hay, es agua, no tiene. Entonces, hay muchísimos todavía hipótesis de cómo se produce, pero... O sea, lo que les digo, es un mundo todavía súper abierto a investigar muchísimas cosas. Entonces me preguntarán, ¿y qué hace el kokumi? Pues el kokumi lo que hace es amplificar los gustos básicos a través de la viscosidad, continuidad en boca y el retrogusto. Sobre todo, y se ha estudiado en el salado, el umami y el dulce. Entonces, ¿qué alimentos tienen kokumi? ¿Qué alimentos no tienen kokumi? Pues, por ejemplo, el queso, una sopa de ramen, o incluso por ejemplo, el kimchi. Todos los productos fermentados tienen. Es una sensación de complejidad y persistencia en boca. Sobre todo, es persistencia en boca. Tienes ahí cuando comemos el ajo. O sea, el ajo se está en boca muchísimo tiempo. En cambio, a diferencia, por ejemplo, todas las frutas. Son sabores que desaparece muy rápido por la concentración de agua, no tiene esos péptidos que deja que se quede en boca más tiempo. Esa es la diferencia entre tener kokumi de no tenerlo.
¿Y qué alimentos tienen kokumi? He estado hablando de fermentaciones y para nosotros, de hecho, parte de mi investigación es entender qué es el kokumi para la cultura japonesa para intentar explicarlo aquí. Porque muchas veces cuando me preguntan es bastante complejo. Entonces, hay muchísimas investigaciones donde el sake, la pasta de gambas, el miso o la salsa de soja tiene kokumi. Pero lo más interesante es que alimentos que nosotros no los comemos a diario también lo tienen, como puede ser la cerveza, el pan, las habas de cacao, la sopa de pollo o incluso todos los quesos, el queso azul, el gouda, etcétera, tiene kokumi. Entonces, para mí una de las hipótesis que establezco durante mi tesis doctoral es por qué ellos tienen una palabra para eso y nosotros que tenemos. O sea, comemos a diario queso, bebemos cerveza, sopa de pollo, no lo tenemos. Entonces, entenderlo es algo interesante que también, o sea, es un mundo por descubrir porque no hay nada hecho en ese aspecto. Y es importante, perdón que está en inglés, es importante para esta sensación el tiempo. El tiempo es muy importante para el tiempo de cocción, el tiempo de maduración y el tiempo de fermentación. Con el tiempo mejoramos el sabor, mejoramos el aroma y mejoramos la textura. Es muy fácil cuando comemos un queso fresco y comemos un queso maduro. El tiempo es importante y es una de las cosas que también me he parado a estudiar si el tiempo es importante durante la fermentación, y sí lo es. O sea, el tiempo que tarda en fermentar hace que los péptidos se vayan, o sea, las enzimas actúen y los péptidos se vayan rompiendo. Al final de la fermentación tenemos mucho más. ¿Y por qué es interesante esta sensación si realmente si lo ponemos en agua no tiene sabor alguno? Pues a nivel de desarrollo de productos y a nivel en las cocinas podemos reducir grasa. De hecho, hay un artículo que habla de la crema de cacahuetes. Reducen la concentración en grasa y hacen un análisis sensorial. Al final, el consumidor no diferencia la que tiene la grasa a la que no la tiene. Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Desarrollar productos en el mercado que sean bajos en grasa, pero que el consumidor no lo detecta. Por lo tanto, podemos desarrollar productos más saludables. También se puede reducir la sal. Una cosa muy básica que hice en la cocina fue huevos revueltos. O sea, los huevos revueltos le tienes que poner sal. Si no, bueno, sí, están ricos, pero no tienen ese... Solo con ponerle, estamos hablando que los péptidos con 0,1% de que le añades, realza todos los sabores. Solo con ponerle, o sea, hacemos siempre pruebas de la misma concentración de sal, pero que le añado kokumi. Y recuerdo que me dijeron los cocineros, esto tiene muchísima más sal. Y yo le decía, no, o sea, 2% y 0,1% de kokumi. Y ellos decían, es que no se puede comer, es demasiado salado. Y era lo mismo. ¿Qué pasa? Que esta sensación lo que hace es realzarlo. Y una vez más, al desarrollo de productos o incluso en cocina tú puedes reducir sal, pero que en boca al final el consumidor no lo va a notar. El azúcar, igual, también podemos reducir azúcar, pero que en boca tampoco lo notamos. Y una de las cosas que traje para probar es el amargo. Me di cuenta porque empezamos a hacer pruebas con vegetales. Los vegetales muchas veces tienen un amargo al final que crea muchísimo rechazo, sobre todo en las dietas infantiles, o sea, que los niños pues, rechazan ese amargo porque al final el amargo proviene de los alcaloides y el ser humano lo rechaza porque los alcaloides son veneno. Entonces, me di cuenta, y es una de las muestras que traje, me di cuenta que al añadirle esos péptidos, se reducía el amargor final y además tenía una sensación que ahora lo explico cuando lo vayan probando, que simplemente, o sea, es como si te estuvieras comiendo un vegetal cocinado, pero sin cocinar. Le quita esa frescura, pero en una forma agradable en boca. Entonces, podemos conseguir esos sabores
y quizás no perder muchísimos, sobre todo muchísimos aromas o incluso muchísimos nutrientes que se pueden perder en las cocciones cuando elevamos la temperatura. Entonces, es otra forma también de introducir vegetales, reduciendo ese amargor y mejorando el sabor. Y luego el miso. Durante mi tesis doctoral yo me he centrado en el miso. Hoy he traído, porque al final el miso son 3 meses, entonces lo que hice fue utilizar la soja, que es lo que se utiliza para hacer el miso, o sea, haces el colli de arroz y luego lo mezclas con la soja. Yo en el caso mío he utilizado cebada por la concentración de proteínas, al final son proteínas, necesitas proteínas para que las enzimas actúen. Y mirando las enzimas que hay actualmente en el mercado, hay la glutaminasa, que es hay muchas, pero una de las responsables de romper esos péptidos. Entonces lo que hice, que es que lo van a probar, coger soja, procesarla, hacerle un tratamiento enzimático que en vez de estar pues 3 meses de fermentación, estoy simplemente pues 3-4 horas, y añadirle un 2% de sal en ambas pruebas. Lo explicaré ahora cuando lo prueben, pero notarán que incluso hasta la textura es completamente diferente, ¿vale? Y bueno, ¿dónde se encuentra? No solo se puede encontrar el kokumi en fermentaciones o maduraciones o incluso por calor. Existe de manera natural. Y, por ejemplo, está en el durian, que aquí en España no lo utilizamos tanto, pero, por ejemplo, casi todas las setas contienen kokumi. Sobre todo lo intensificamos cuando las cocinamos. Y otro de los productos que de manera natural tiene kokumi es también el aguacate. Bueno, entonces ahora lo que quiero es, que he estado hablando, quiero que lo prueben. Entonces vamos fuera y les explico y me preguntan si tienen alguna duda. Gracias. Gracias, Nabila. Gracias. Por esa sensación kokumi. Y ahora podemos pasar a la degustación, ¿no? Sí. Hacemos, por tanto, un alto y vamos a pasar a la degustación con Nabila Rodríguez. Muchísimas gracias por traernos hasta aquí, hasta este Navarra Gastro Summit, esa sensación kokumi. Claro, que hay que experimentarla. Sí, ¿Vale? que es lo más importante. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ello. Que pensábamos que hacía alguna cosa aquí. Pero iba a ser